durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos una vez más a este programa. Esto es La Brújula, programa que hacemos con mucho gusto en la pantalla de Conclusión TV. Lo venimos haciendo ya casi a lo largo de 2 años. Se cumple el ciclo. Creo que sí, ¿no? Nos acercamos, sí. ¿No? Al segundo año de emisión. ¿Y qué hago con Pablo Dávoli? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás, Lucas? Muy bien, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que corresponda en cada caso. Sí, con esto de la nueva era de las redes, cada uno pone hay el horario de ubicuidad, ¿no? Exacto. Sí, de movilidad. Exactamente. Bueno, estamos siempre para hacer este programa, para proponernos a compartir con ustedes temáticas, a veces más controvertidas, a veces más reflexivas, a veces desde la mera opinión. Siempre nos ponemos bajo el manto de protección, de amparo de la Santísima Virgen, ¿no? Nos advocamos siempre a la Virgen de Schoenstatt, así es. Madre Reina y victoriosa, Madre Reina y educadora de la congregación de Schoenstatt. Pablo, hoy un tema interesante, un tema delicado. Venimos de no hace mucho rememorar el 12 de octubre, algo que se ha llamado, se ha conocido con el nombre de descubrimiento de América o la etapa de la conquista, se ha hablado de conquista española. Todos en nuestra educación primaria, ¿no? En algún momento nos hemos encontrado con esta identidad que tiene distintas perspectivas, que ha movido las más diversas perspectivas de análisis, tanto de una historia más bien oficial, de una historia revisionista, que va de perspectivas como las de la famosa obra de Galeano, Las venas abiertas, a posturas que hoy se están presentando como casi contestatarias, ¿no? Mostrando que la América hispánica se forjó sobre la base de un proceso de civilización y que vino incluso a liberar, como dice Marcelo Gulo en su último libro, a muchos pueblos que estaban no solamente divididos, atomizados, desperdigados, sino también sometidos al yugo de grandes imperios en nuestros suelos. Porque estaba el fervor evangelizador, ¿no? O sea, el fervor misional, religioso, y volviendo a Gulio, él dice que como todo imperio, siempre, digamos, tiene como móvil o como motivación, claro, y como oferta a los otros pueblos un determinado ideal de justicia, más allá del hecho de fuerza que en definitiva el imperio normalmente conlleva, ¿no? Nosotros mismos hemos dedicado en algún momento algún programa a las leyendas negras, entre las cuales está esta idea del genocidio, ¿no? A los pueblos aborígenes, a los pueblos nativos, me gusta más llamarlo, por parte del conquistador, del hombre blanco español que venía, ¿no? en aras, ¿no? De someter y de imponer su imago mundi, su concepción del mundo, una religión. Esta idea que tiene mucho de leyenda negra, en esta oportunidad la vamos a revestir y le vamos a dar otro tamiz. Sí, perdón, y leyenda negra de larga data, porque no es una leyenda negra elaborada en el siglo XX o XXI, sino que, digamos, se inscribe en la creo que en la adversarialidad, digamos, con el Reino Unido, ¿no? Claro, obvio. Con Holanda, o sea, viene de siglos atrás. Sí, alimentada por enemigos históricos, claro, del Imperio Español, vamos a decirlo sin ambas. Eso también Gulio lo ha investigado bien, Patricio Lons es otro conocedor de este tema, hay varios, ¿no? De hecho, bueno, sí, María Elvira Rocabarea, su famoso Imperio, claro, desde España. Bueno, de hecho, Marcelo tiene una segunda parte, nada de por qué pedir perdón, que vendría a ser no solamente ya la defensa de la hispanidad, sino también mostrar el rostro oculto de aquellos que han construido la leyenda y las atrocidades que han cometido, ¿no? Ya incluso deja de ser nuevo el revisionismo, en tanto que ya hay muchos autores que se han mostrado
escépticos a por lo menos digerir sin masticar debidamente aquellas ideas anti-hispanistas con las que se ha forjado una historia, determinado relato histórico de nuestro continente. Entonces, ¿no? Te miraba y te escuchaba, mejor dicho, y me sonreía porque estaba recordando y tratando de recordar textualmente la frase, incluso en los años 40, principios de los 50. Hay una frase que se atribuye a Evita, que suele aparecer en muchos posteos, a Eva Perón, quiero decir, Eva Duarte de Perón. Muchos posteos aparecen en redes sociales y demás, que era algo así como que toda esa leyenda negra anti-española y anti-hispánica más ampliamente solamente tiene lugar y prolifera en el mercado de los tontos, dice una cosa así, ¿no? Es una frase que, bueno, se suele citar a menudo. Estaba tratando de recordarla textualmente. Bueno, está bueno que lo traigas a colación. Es cierto que Eva, en el año 47, cuando viaja a España, claro, es recibida por Franco y se le otorga la Cruz de Isabel la Católica, ¿no? Aparte el hispanismo del peronismo histórico, digamos, y del propio Perón es conocido. Es, ¿no?, incuestionable. El famoso discurso del 12 de octubre del 47 de Juan Perón, o sea... Efectivamente. Es una clara muestra de eso. Bueno, hoy vamos a navegar por algunos cauces un tanto distintos. Pero hoy vamos a ir más atrás. Claro, vamos a ir mucho más atrás. Porque ya la idea de descubrimiento, como bien planteaste, digamos, merece un revisionismo. Bueno, yo solamente quiero adelantar esto, que va mucho más atrás incluso de aquello en lo que te vas a focalizar. Ya en Estrabón y en Ptolomeo tenemos noticias de esta masa continental, de esta parte del mundo, de la cuarta parte del mundo. O sea, ya hablar de descubrimiento en el sentido de una porción territorial, de una masa continental ignota, ya de por sí tiene mucho de exagerado, y el propio Colón renegaba de esa idea. No aceptaba que se le dijera que él había realmente descubierto tierra nueva, aunque sí era tierra inexplorada, o de la que se conservaba escasísima memoria por exploraciones que habían sido mucho más antiguas. Entonces ya hablar de descubrimiento es válido, pero es relativo. Claro. Bueno, nosotros mismos hemos ya dedicado, el que quiera lo puede buscar, hemos dedicado un programa también a aquellos hallazgos arqueológicos que el mismo Jaime María de Maillet hace su famosa obra, ¿no?, que van desde el imperio del Tiahuanacu, los dracares en el Amazonas, la idea de que mucho tiempo antes que los españoles, que Cristóbal Colón, presencia de vikingos, en el medioevo y con anterioridad, incluso, ¿no?, de troyanos, de Maillet, se va a ¿no?, bien a la antigüedad, hay elementos de alfarería. Bueno, hemos hablado de todas estas incógnitas de la historia, las momias rubias de Paracas, hemos hablado de todo esto ya en un programa que le hemos dado notoria y precisa fundamentación como para abrir ese debate, porque, ¿no?, así como dijimos, lo del descubrimiento es válido, pero relativo. También se dice muchas veces con mucha ligereza, llegó el hombre blanco a América. No, miren, en América ya había hombres blancos que habían llegado de otras partes, no solo de Europa, en distintos momentos. Había nativos que podrían, por su fenotipo, por sus características fenotípicas, eso lo trata bien Ibarra Grasso, uno de los antropólogos argentinos más importantes del siglo XX. Ya había nativos que podían ser calificados perfectamente de esa manera. En todo caso llegan los europeos modernos, en 1492 o a partir de 1492. Esto también son aclaraciones que se torna necesario realizar. Pero bueno, ahora vamos al tema. Vamos al tema. Sí. Esta introito fue larga, pero necesaria, porque hay temas que hemos abordado de manera parcial, son temas inabordables desde el punto de vista por el peso específico que tienen. Y además porque tienen tantas aristas y tantas vertientes que estaríamos horas tratándolas y nunca satisfaciendo las inquietudes seguramente intelectuales de nuestro público. Pero nos vamos a fijar en una hipótesis que se basa también en ciertos textos, tanto de investigadores digamos, europeos, occidentales, como en antiguos escritos y manuscritos del mundo islámico, que tiene que ver con la América islámica, justamente. Una hipótesis que tiene la importancia, a mi humilde criterio, y quiero ser muy cuidadoso, no necesariamente todo lo que vamos a decir en este programa es en lo que estamos de acuerdo, pero sí nos parece que
abre disparadores muy interesantes, resignifica algunos hechos de la historia. A mí me ha dado la posibilidad de mirar desde otra perspectiva algunos hechos que hasta tienen un sentido más pleno. Y ahora se van a dar cuenta por qué decimos esto, por qué yo digo esto. El más antiguo de los textos que refiere la presencia de, miembros de la comunidad islámica, digamos, hablando a ese amplio, ¿no?, abanico de miembros de los que habían abrazado, ¿no?, esta religión, que se termina de instaurar y forjar con vehemencia en el siglo VII, ¿no? El más antiguo de los textos es el Muruj. Quiero aclarar algo, yo no hablo ni conozco la pronunciación correcta del árabe en sus tres vertientes más importantes, ni hablo farsí, que es el idioma de Irán, que tiene que ver con la continuación del antiguo persa, de alguna manera. Por eso algunos de los nombres los voy a pronunciar con alguna dificultad, sepan disculpar. Pero el más antiguo de los textos que refiere a esta hipótesis es el Muruj Adahab Wamadin al-Jawar, que es algo así como los prados de oro y las canteras de joyas, ¿no?, de Al-Masaudi, que es un cronista que vivió 600 años antes de Colón, en el cual se afirma que durante el reinado del califá andalusí, Abdullah ibn Muhammad, entre el 888 y 912, un navegante cordobés llamado Hashaish ibn Sid ibn Aswad zarpó de Delva, Palos, en el año 889, esto es siglo IX, y cruzando el mar tenebroso llegó a un territorio desconocido, de donde regresó con tesoros fabulosos. Después tenemos otro texto de principios del siglo XI, escrito por un historiador también andalusí, llamado Abu Bakir ibn Umar al-Gutiyya. Nos relata que durante el reinado del tercer califá cordobés, Hisham II, esto es entre el 965 y el año 1013, otro navegante musulmán llamado Ibn Farruj, oriundo de Granada, partió en febrero del 999 adentrándose en el Atlántico y desembarcando poco después, primero en Gran Canaria, en Gando, en Gran Canaria, para visitar a un rey guanche de Guanaria, y después siguió al oeste, llegando a lo que serían nuestras costas americanas, ¿no? Me dejás decir tres cositas muy breves a modo de apostillas. Esa ruta a través de Canarias es, en definitiva, hablando de su hipótesis de los troyanos, misma que de la que habla de Mayé, ¿no? según él, la élite troyana antes de Cristo, ¿no? Habría como hecho un camino ya transitado, y que en todo caso los cartógrafos y los navegantes musulmanes ya había toda una especie de bagaje de conocimientos previo, exactamente, intercambiado por todas esas culturas, ¿no? Segundo, muy importante, los árabes, grandes navegantes, uno asocia, digamos, a los pueblos árabes con el desierto y con lugares similares, pero en rigor de verdad, más allá de esto, lo cierto es que los árabes han sido grandes navegantes y ya habían tenido algún contacto, si bien en el imaginario popular son como pueblos que no tienen nada que ver, desde luego son pueblos muy distintos, pero habían tenido contacto, sobre todo en el mundo mediterráneo, con los vikingos. De hecho, entre los siglos IX y XI es cuando se producen estas incursiones de vikingos en Norteamérica, que llegan a plantar vides, ¿no? Estamos en una etapa, digamos, medieval en donde, había, digamos, es una etapa de calentamiento conforme a los ciclos meteorológicos naturales del planeta. O sea, el medioevo fue un momento, digamos, de mayor calor, y por eso, Groenlandia es Greenland, tierra verde, o sea, era verde, no el masacote de hielo que es ahora. Digo esto porque contribuye a pintar el cuadro y el contexto que vos estás, de los hechos que vos estás enumerando. Bueno, otro escrito. Hay un geógrafo y cartógrafo de origen marroquí, Al-Sharif al-Idrisi, 1099-1166. Misma época. Que citó un escrito traducido como Pasatiempo de quien está poseído por el deseo de abrir horizontes, así se llama, que nos relata la historia de los hermanos Al-Mugarrabin, que también son conocidos por el nombre latinizado de los
almagrurinos, quienes en 1013 zarparon desde Lisboa para adentrarse en el mar de las tinieblas, sería el Atlántico, Lisboa lo más lógico. Hay libros de referencias musulmanes que mencionan una bien documentada, bien digo, descripción de un viaje a través del mar de niebla y oscuridad. Esto te abre la oportunidad de pensar en un mar infinito, desconocido, por eso también la cuestión de la turbulencia, de la oscuridad, de la niebla, tenebroso, algo que había que ser realmente valiente en la península ibérica se hablaba del Finisterre, en definitiva de la propia masa continental, ¿no? Exactamente. Y era lo que estaba más allá. Bueno, realizada por el Sheikh Sassin Eddin Ali Ben Fadel, ¿no? Que era así como una especie de un barco que partió de Tarfaya, que es al sur de Marruecos, durante el reinado del rey Abu Yaqub Sidi Youssef, de la dinastía marinida, ¿no? Hasta la Isla Verde en el Caribe en 1291. Hay un montón de notas y de escritos, pero a este conjunto de textos y demás que podemos citar, y hay mucha bibliografía recopilada, se le contrastan algunos datos que en el mundo occidental también hacen referencia a la presencia de estos navegantes en las tierras y en las costas americanas. De hecho, hay uno que relata que el mismo Colón admitió en una de sus cartas del lunes 21 de octubre de 1492, habría que, insisto, chequear la fuente, yo no tengo, lo admito a la fuente original, pero es una fuente árabe, ¿no? Es claro. Cuando su barco navegaba cerca de Jibar, al norte de Cuba, divisó una mezquita en la cima de una bella montaña. Las ruinas de mezquitas y minaretes con inscripciones de versos coránicos han sido descubiertas en Cuba, México, Texas y Nevada. Hay dos intelectuales occidentales, uno es un conocido historiador y lingüista, Leo Weiner, de la Universidad de Harvard, que tiene un libro que se llama África y el descubrimiento de América de 1920, que escribió que Colón estaba bien informado acerca de la presencia mandinga en el Nuevo Mundo y que los musulmanes de África Occidental se habían extendido por todo el Caribe y por los territorios de América del Norte, Sudamérica, América Central, incluyendo Canadá, comerciaban y contraían matrimonio con los iriquíes y los indios algonquinos. Y hay otro que es el doctor Barry Fell, de la Universidad también de Harvard, que presentó un libro que se llama Saga Americana, mucho tiempo después, 1980, que recopila evidencia científica bastante sólida que apoya la llegada a América siglos antes de Colón de musulmanes del norte y del oeste de África. El doctor Fell descubrió la existencia de escuelas musulmanas en el Valle de Fuego, en Allen Spring, en Logomarcino, en Cañón Keyhole, en Nevada, esto es Norteamérica, y en Mesa Verde, en lo que sería el estado de Colorado, ¿no? En el Valle de Mimbers, Nuevo México, y en Tippecanoe, en Indiana, en fechas próximas al año 700, en el siglo que va de 700 al 800. Bueno, de hecho hay nombres indígenas o nombres nativos de ciertos lugares en Norteamérica, ¿no? Lo que actualmente es fundamentalmente Estados Unidos, que parecieran tener un origen árabe y más específicamente lo que vulgarmente se conoce como moro, que sería árabe norafricano, ¿no? Incluso referencias de muchos pueblos nativos en Centroamérica que les comentan a los españoles de determinadas personas que tenían una religión que por la descripción que estos indígenas dan parecía ser la religión islámica o maometana, y además que por el aspecto físico, la descripción del aspecto físico coincidiría con las características fenotípicas moras, ¿no? Claro. Bueno, de manera que ahí estos autores justamente compilaron alrededor de 565 nombres de lugares, pueblos, ciudades, montañas, lagos, ríos en los Estados Unidos y Canadá que derivan de raíces islámicas y árabes. Estos lugares fueron denominados así originalmente por los nativos en periodo precolombino,
Algunos de estos nombres conllevan significados religiosos como Meca, Indiana, la tribu indiana de Macá, en Washington, Medina. Es decir, hay un montón de lugares que fueron descritos por los indígenas con denominaciones que están vinculadas o que tienen guardan alguna relación con la religión del Islam. Sí, con lugares sagrados como Medina. Y aparte, habrían tenido contacto con hombres de musulmanes que... Y muy aparte de nombres que amén de su origen árabe o más específicamente moro, pero además con un significado religioso en ese contexto, haciendo referencia al Islam, muy importante. Bueno, a ver, evidentemente esto tuvo que haber llamado la atención, sobre todo de los españoles, porque aquí también hay otro dato que yo quiero traer a colación, más allá de la veracidad o no de esto, que no deja de ser una tesis, que habría que corroborar finalmente, ¿no? O sea, que tiene mucho todavía de conjetural, pero que tiene también elementos indiciarios sobre los cuales está sostenida. Cuando finalmente cae el último bastión islámico en la península ibérica, en Granada, en 1492, casi que como una continuación de esa reconquista después de siglos de dominación islámica en la península ibérica, y con todo este fervor religioso, porque aparte no era solamente una cuestión, no era ni una cuestión puramente étnica, mucho menos una cuestión puramente soberanista, digamos en términos más modernos, sino que ante todo era una cuestión teológica, religiosa, etcétera. A ver, el viaje a América de Colón y finalmente la conquista se hace, y esto se ha dicho muchas veces, con todo ese fervor. Acá hay un autor argentino, porque muchas veces no se dimensiona este fervor misional y los contenidos y objetivos concretos que lo movilizaban, ¿no? Concretos y específicos. Hay un autor argentino ya fallecido, Enrique de Gandía, que en un libro muy voluminoso que yo he conseguido gracias al doctor Bucovat, al doctor Carlos Bucovat de acá de Rosario, el cazador del libro es un poco el nombre de fantasía que utiliza el doctor. Es un libro que para mí ha sido revelador, insisto, es un libro de más de 1000 páginas, tamaño grande, digamos, no es un libro del tamaño, digamos. Y ahí de Gandía cuenta de que los reyes católicos, primero que Colón era un hombre que realmente entendía que estaba persiguiendo una finalidad religiosa y que él llevaba, como en definitiva el avance islámico, si bien había retrocedido en la península ibérica, la presencia islámica en el norte de África, y en el Medio Oriente y en el Mediterráneo seguía constituyendo una amenaza, y aparte el Santo Sepulcro seguía, digamos, había caído el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino en 1453 por los turcos otomanos, eran musulmanes. Colón viaja con una carta con la intención de llegar a las Indias que todos conocemos, que no sería América, sino finalmente el Extremo Oriente, con la idea de contactar con los grupos mongoles y tártaros que combatían contra el mundo islámico desde la otra parte de Eurasia, desde el otro extremo de Eurasia. O sea, la idea era una maniobra, digamos, por motivos religiosos, una maniobra que ya llevaba siglos intentando vincular cristianos en Europa, cristianos nestorianos, que desde la perspectiva católica es una herejía, de Extremo Oriente, y también... El nestorianismo, la herejía efectivamente, pero que lo condenada en el Concilio de Éfeso. Claro, pero que lo sabía en China, y también tártaros y mongoles que practicaban una religión pagana, que se aspiraba a cristianizar, pero era rodear al Islam en una maniobra de pinzas, porque el Islam, digamos, como forma política imperial, más allá de lo religioso, era una fuerza en expansión que era enemiga de ambas. Déjame leer un párrafo de Gandía, porque Colón supuestamente viene con una carta de los Reyes Católicos para llegar a contactarse con el Gran Khan. Y de Gandía, entre otras citas que después voy a compartir, hace una que para mí es sumamente elocuente para explicar esto. Dice, se trata de una alianza, o sea, lo que se buscaba era una alianza con los mongoles para hacer frente a los turcos. Existía la esperanza de poder convertir a los tártaros al cristianismo y de lograr, con su ayuda, un triunfo definitivo, más allá del de Granada, sobre los musulmanes. El plan estratégico más grande del mundo había comenzado a germinar en la mente de un papa y de un rey santo. Aquí se refiere concretamente a Inocencio IV y a Gregorio IV, 2 siglos antes de Colón, que habían despachado delegaciones. Colón es una continuación de esto. El rey santo es San Luis, rey de Francia.
Las tres fuerzas que tenían en sus manos el futuro de la humanidad habían entablado la primera guerra mundial que recuerda la historia. Estamos hablando del siglo XIII y estamos hablando de las tres fuerzas concretamente, los tártaros y los mongoles en Extremo Oriente, el Islam, que era el enemigo común de tártaros y mongoles por un lado y del mundo cristiano por el otro. Colón se asume a sí mismo como una continuación de esto, y los reyes católicos también. Y no hay que olvidarse, y culmino con esto, que Andrés Paleólogo, en definitiva, en el año 1500 le cede a Fernando VII de Aragón los derechos sobre lo que había sido el Imperio Bizantino. O sea que verdaderamente España es la continuadora de Roma jurídicamente hablando, de lo que quedaba de Roma. Bueno, lo que acabas de resumir... Sí, perdón. No, pero es para contextualizar. No, por supuesto, es lo que justamente quiero desplegar, porque más allá de quién llegó primero, América, esta cosa así de llegamos primero, indudablemente la América hispánica es conquistada por España. De hecho estamos dando esta charla en español castellano, en español de Castilla, porque la presencia española llegó para quedarse de alguna manera a nuestras costas. Somos hijos de esa hispanidad en muchísimos aspectos. Pero lo que vos decís es lo que a mí me llamó la atención. Es decir, la palabra moro como tal, que puede llegar a tener, de acuerdo a los contextos, alguna connotación peyorativa. Sí, que aquí en Argentina, lo aclaro, no, ¿eh? No. Acá no la tiene y por eso se la usa con naturalidad. Se refiere justamente a al musulmán de África. Claro, más específicamente. De hecho, Shakespeare, Otelo era el moro de Venecia. Otelo, el moro de Venecia. Que viene del latín maurus y que a su vez viene del griego mauros, que significa negro. De ahí que nuestra palabra castellana moreno o morena es algo relativo al moro. Sí, algo tez oscura, tez morena, alguien tiene tez morena, relativo al moro. Que tiene que ver con justamente este conjunto insisto, de realidades culturales, étnicas, religiosas, que entre el 711, dijimos, desde el norte de África, invaden la península ibérica, invaden y el sur de Italia también, ¿no? Y el sur de Italia, Sicilia. Convirtiendo la Hispania romana, vos bien dijiste, era como una especie de, justamente, era lo que estaba separado de la romanidad por los montes Pirineos, eso es la península ibérica, a la cultura islámica. Proceso que empieza un proyecto de lucha del 718 y que va a culminar justo el 2 de enero de 1492 de la mano de Isabel de Castilla. Isabel la Católica, que sabemos se casa con Fernando de Aragón, los reyes católicos así llamados, con la toma de Granada, la recuperación de la Alhambra, todos recorrando esos palacetes de la Alhambra en Granada, en el sur de España, donde vos ves esa estética musulmana, digamos, está la presencia, dejaron esa impronta artística cultural. Artísticamente se habla del arte mudéjar, del arte morisco, en definitiva es algo que lo hemos estudiado en el colegio secundario aquí en Argentina. Cuando los reyes católicos expulsan al rey Boabdil, liberan esa parte, la recuperan para la cristiandad y para el catolicismo, y acá viene la primera incógnita. Decir que, como bien decías vos, Pablo, decir que Colón hizo un viaje solamente para buscar nuevas rutas comerciales, claro, es otra ruta de la sede que se encontró, es como bajarle el precio a Isabel. No, y al mismo Colón. Que aparte él tenía sacarle el móvil religioso, que es un móvil superior. Es más, te voy a decir algo, Colón era un hombre profundamente mesianista en algún punto, y era de alguna manera condensado un mesianismo de la época que tenía que ver finalmente con la expansión universal del catolicismo. De hecho, católico significa universal, y se hablaba de monarquía universal católica a partir de Carlos V, nieto de los reyes católicos, recuperar el Santo Sepulcro y finalmente que todos los pueblos del mundo, libremente abrazaran la fe de Cristo. Colón era un hombre profundamente imbuido de esto, pero esto ya venía desde el siglo XIV, o sea, desde años 1300 en adelante,
que había un mesianismo que miraba a España y más específicamente a Aragón, y venía por varias líneas, por la línea germánico-francesa, o sea, lo que actualmente sería Alemania y Francia, germánico-italiana y sobre todo siciliana. No nos olvidemos que los Hohenstaufen llegaron a gobernar el sur de Italia. Santo Tomás de Aquino, siglo III, el tipo es un napolitano, pero está emparentado con Federico Barbarroja. Claro, exactamente. A ver, en esto hay que... En definitiva, y todo eso se condensa y se focaliza en España, y ya en la época de Colón en Fernando VII. Y Colón era un firme creyente de toda esta suerte de profetismo y mesianismo de origen franciscano, que por esas líneas se condensaba en Aragón. Déjame tirar un dato más y le mandamos un saludo a nuestro amigo, historiador español, Enric Rabelio, que en realidad, y esto lo digo porque lo he hablado, es Ravelo, porque el apellido es italiano, pero bueno, italiano. Sus compatriotas españoles lógicamente le dicen Rabelio. Le mandamos un gran saludo a Enric. Y él un día hablando, como buen historiador y un hombre culto como es, me dice, ¿por qué no se habla catalán en América? Es verdad, en América no se habla catalán. Porque Aragón se seguía encargando del frente del Mediterráneo, no que miraba contacto con esta misión. Claro, era Castilla la que se encargaba, por eso se habla el castellano o español en América. Bueno, vos sabés que le añado más a lo que decís. Está muy bueno. La historia siempre es más compleja. No, siempre es más compleja, pero complejizamos más. Es decir, tenemos entonces una situación en donde los moros invadían España, había una característica expansionista, ¿no?, del moro, y este retroceso coincide con el año de una misión, ¿no?, al nuevo continente, guiada por los Reyes Católicos, encabezada por Colón, del que también voy a dar algún dato más interesante, pero que vendría a tener como estos atisbos de la propia reconquista del mundo cristiano, ¿no? Es decir, si América se estaba islamizando, la hipótesis de una América islámica ahora recuperada por España cobra como algún sentido adicional, nos hace interpretar de manera distinta y hasta incluso más profunda una misión que otrora quedaría como extinta, esta cuestión de la casualidad de encontrarse o toparse con un continente desconocido por un camino comercial de la búsqueda de especias con la India. En ese segmento del 711, ¿no?, a 1492 hay un segmento muy importante que tiene que ver con las cruzadas. Es decir, digamos, entre el año 1095 y el 1291 se dan las cruzadas en Tierra Santa, es decir, esta cuestión donde más se exacerba la dimensión religiosa, ¿no?, entre el afán musulmanes, de recuperar el Santo Sepulcro y la ciudad santa de Jerusalén. Perdón, las reliquias sagradas, ¿no? Lo que actualmente es el meridiano de Greenwich o Greenwich, los mapas de la época, Jerusalén estaba en el centro, y por eso, bien o mal dibujada en los mapas medievales, América aparece siguiendo a Asia. Claro, lo que cambia para el otro lado. Claro, aparece como Indias Orientales, lo que conocemos como América. Y ya en la antigüedad, Estrabón y Ptolomeo dicen la cuarta parte del mundo, y eran otras Indias. La India gangética, la infragangética, y estas eran Indias Orientales porque América aparecía en este extremo, porque Jerusalén ocupaba el centro. Bueno, la compañía británica de las Indias Orientales hacía referencia a lo mismo, bueno, la tenían como una continuación hacia Oriente, hasta los ingleses. Ya lo veían, y lo que cambia según los mapas es si aparece unida al extremo de Kamchatka de Eurasia o no, sabemos que en su momento sí por el hielo estuvo unida, pero en otra época, y el tamaño que le dan al Pacífico. En eso varían los mapas. Bien, bueno, entre 1118, en el contexto de las cruzadas, y 1139, se crea la Orden del Temple, una orden de caballería que tuvo justamente la finalidad de custodiar, a partir sobre todo de las donaciones que hicieran algunos nobles y que encabezaran primero Hugo de Pen y Godofredo de Saint-Alemar,
digamos, esta idea de custodiar a los peregrinos en Tierra Santa. Por eso también se dice que de la mano de los templarios se crean los bancos, porque ellos fueron los primeros para evitar que los peregrinos tengan que andar con sus riquezas encima y ser víctimas de algún asalto, entregaban títulos con sellos craquelados que le permitían intercambiarlos por mismo monto en algún acampamento, sí, al llegar a su destino, sí, y viajar seguros, ¿no? Eso se ve en derecho comercial, los títulos valores, como los la letra valores, de cambio tiene un origen... Que fue precursor de lo que es el sistema bancario, ¿no? De custodiar las riquezas de las personas. Pero digo, esto tenía una misión muy concreta, pero que se sabe a la orden del Temple le dio poder y poder económico. Hasta su disolución, que comienza en 1307, con la muerte del Papa Bonifacio VIII, Felipe IV de Francia, que logra colocar a un Papa a su medida, a su talla. Estamos en épocas donde estaban los nacientes absolutismos, ¿no? Esos absolutismos monárquicos. En 1305, 2 años antes, logra colocar a Clemente V, Bernard de Got, más conocido como Clemente V, y deciden disolver la orden, ¿no? Se arrestan. Esto sí es histórico. Después podemos ver a las conjeturas que hay en torno, los misterios que hay en torno a la Orden del Temple, pero se arrestan a 15.000 caballeros templarios y en 1315 se termina de disolver la orden con el juicio y la quema de Jacques de Molay, que fue el último gran maestre de la orden frente a Notre Dame. Esto es lo que se sabe de historia. Después están, obviamente, las conjeturas que se han montado. ¿Dónde se refugian supuestamente los sobrevivientes de la orden? En Inglaterra. Bueno, y ahí está la vinculación con la masonería. No sé si vos querías una vinculación que algunos autores... Sí, hay un montón de especulaciones que aparten ahí. Si efectivamente la orden adquirió ribetes heréticos, un culto a Baphomet, y por eso se la persiguió. Y ahí sería luciferismo. Bueno, ¿no? O sea, el luciferismo. No solo herejía, sí, sino... Exactamente, no sería herejía, perdón, sería luciferismo, sería anticrístico. Y después, por contra, la versión que habla de un rey de Francia endeudado, ¿no? Endeudado hasta el cuello con la orden, y para no pagar sus deudas decidió eliminar a sus acreedores directamente. Acá no vamos a abonar a esto. Lo que quiero decir es que tras la disolución de la Orden del Temple, muchos caballeros se refugiaron en otras órdenes que le brindaron asilo a miembros que fueron perseguidos, incluso con el fin mismo de darle refugio. En España y en Portugal, una es la Orden de Calatrava, y otra en España, y otra es la Orden de Cristo en Portugal. En la localidad de Tomar se montó esta orden, la Orden de Cristo, famosa entre otras cosas, por ser la que dirigió en su momento Enrique el Navegante. Y Enrique el Navegante, ¿quién fue? Fue el que creó la escuela de navegación de Sagres, donde se construyeron las carabelas de Colón. Eso te iba a decir, que hoy nos representan con una cruz muy parecida a la cruz templaria, es decir, cuando imaginamos y tuviéramos que dibujar a las carabelas de Colón, la dibujamos con velas blancas, con una cruz roja, muy parecida a la cruz templaria, pero que hacen referencia a la cruz de una orden real, existente, históricamente comprobable su existencia, que es la cruz, la orden de la cruz, ¿no? En Portugal. De hecho, los portugueses también fueron grandes navegantes, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, al igual que los españoles. Al igual que los españoles. Digo esto, hay como una conexión de hechos, ¿no? De cómo la Orden del Temple, que tuvo una misión primero de combatir en Tierra Santa al mundo musulmán, que pareciera trasladarse o correrse o virar, y esta hipótesis nos brinda así como la posibilidad de que eso... La focalización en la península ibérica, ¿no? Incluso de ese profetismo franciscano de 2 siglos atrás que venía, se focaliza en la península ibérica. Bueno, pero por supuesto, todas las leyendas en torno a las reliquias del Grial, nosotros hemos mencionado algunas, que acá ya hay mucho más de literatura que de historia,
lo aclaro, además de literatura que de historia, de los trovadores germánicos, Sí, von Eschenbach, Chrétien de Troyes, esta idea de Perceval y el culto agreal que hablaban de el traslado de las reliquias a un nuevo horizonte, al Argentum, un lugar desconocido para refugiarlo, a los cuales acá en Argentina la Fundación Delfos con Martí y Terrera hicieron de eso todo un trabajo hasta exploratorio en nuestros suelos, como para tratar de dar con esas reliquias de manera no simbólica, sino ya arqueológica. No importa, hay muchos elementos que hacen que la idea de una América hispánica, pero previamente islámica, tengan algún asidero sumamente interesante. Vos fijate una cosa, quiero decir esto, hay un libro que se llama Colón y el mapa templario, de Mariano Urresi, que habla también de cómo los templarios eran los que le hicieron llegar a Colón en esta suerte de búsqueda, de conquista de ultramar, el famoso mapa, y acá entramos en otra beta que hemos mencionado, de la flota turca que había hecho el famoso navegante Piri Reis. Yo, Pablo, no te voy a mentir, cuando estuve en Estambul, en 1513, estaba la cartografía del Nuevo Mundo hecha por Piri Reis, me fui al Museo de Topkapi, en Estambul, lo que sería Constantinopla, entre otras cosas, a tratar de dar con estos mapas que efectivamente dibujan un mapa completo del mundo, y aparece la famosa y tan citada y reconocida y misteriosa cartografía de la Antártida sin hielos. Claro, que decir, ¿cómo conocía él el contorno de la Antártida, que está debajo del hielo y debajo de una capa de varios kilómetros de hielo, hacia los lados y hacia arriba de varios kilómetros? O sea, ¿cómo pudo cartografiar sin tecnología satelital? Claro, ¿no? sin ningún tipo de sonar o de algo eso queda en el orden de lo misterioso. Pero está el mapa. El mapa está. Entonces vos decís, Colón sabía dónde iba, tenía mapas provistos por algún elemento de órdenes que habían tenido conflicto con el mundo musulmán durante las 8 cruzadas que se dan entre 1095 y 1291, que manejaban información, que eran lo que eran los antiguos organismos de inteligencia, hoy serían tenidos por inteligencia y contrainteligencia. Había una suerte de guerra fría, digamos, después de las cruzadas en torno a esto. Ahora, todos estos misterios confluyen con algún sentido un tanto más interesante si a esto le añadimos la idea de que en América el moro había llegado, se había asentado y estaba haciendo un proceso, ¿no?, de conquista que terminó luego siendo hispánica, ¿no? Sí, me parece una hipótesis muy interesante. Primero, la hipótesis está abonada, por eso yo me permití hablar incluso de tesis, en el sentido de que no está... Sí, no siempre son solo hipótesis. Claro, no está corroborada, pero vos has citado a varios estudiosos norteamericanos, árabes, que la abonan y que parecen tener elementos probatorios que no permiten aseverar con certeza, pero sí le dan verosimilitud a esa versión. Después es cierto que del lado, del sector de lo que quedaba de la cristiandad, ya en la modernidad, pero de lo que quedaba de la cristiandad en España, en la península ibérica, en definitiva, todas estas reacciones, ya en la época de Colón estamos hablando, pareciera que había una preocupación especial por llegar al extremo de Eurasia, el otro extremo, es decir, al extremo asiático, pero en definitiva había noticias de que existía América, de que América estaba en el medio, etcétera, y en definitiva todo este sentido religioso estaba, y toda esta preocupación todavía por la posición geopolítica de esta religión contendiente que era el Islam, ¿no? Y este intento de llegar al mundo tartárico, al mundo mongol, del mundo mongol también. Aparte había cristianismo en Extremo Oriente, eso también hay que entenderlo. O sea, cristianismo podía ser nestoriano o no, pero era cristianismo, ¿no? Filipinas formaba parte del Imperio español. Mirá, eso le da también, contribuye a armar un contexto que parece darle verosimilitud. En definitiva, quedará para futuras investigaciones y para que con el tiempo se pueda corroborar o no. Lo que claramente pone de manifiesto es que las motivaciones... Hay elementos creo que abundantes. Hay elementos abundantes para
tratar de sostener la tesis, más allá de que le falta la corroboración final, pero como para que tenga una verosimilitud. Pero además pone de manifiesto que la historia que hemos aprendido, digamos, en definitiva, es como una versión depreciada, muy superficial. Bastante depreciada, O sea, ¿no? y que es tan superficial o tan playa, tan adaptada también a la mentalidad del hombre moderno, que en definitiva termina tergiversándola y tergiversando, a los personajes que la protagonizaron o que participaron de la misma. Uh-huh. Y eso creo que es lo más grave, porque nos ofrece una visión distorsionada del pasado. Mira, yo quiero mencionar, si querés para ir finalizando, y es para dedicarle otro programa, una persona que creo que es un poco un emblema de esto que yo contaba antes, de esta estrategia de pinzas, que se remonta a 2 siglos antes de Colón como mínimo. Estamos hablando, en realidad se remonta a la época de Tomás de Aquino, al siglo XIII, que era un contemporáneo de San Francisco de Asís. De hecho fue discípulo de San Francisco de Asís y nació el mismo año de San Francisco de Asís, o sea 1182. Después va a morir en 1252, que era Giovanni dal Pian del Carpine, o del Carpine. Sí, siglo XII a XIII, digamos. Efectivamente, en castellano, digamos, Juan del Pian del Carpine, respecto del cual, y hago una cita que también he tomado de Gandía, de este historiador argentino, dice que probablemente sea él, el Juan, al que el Papa Gregorio IV envió en 1235 como embajador al rey de Túnez y volvió en 1241. Por orden del Papa difundió el cristianismo en Polonia. El 2 de marzo de 1245 el Papa Inocencio IV encomendó a Juan del Pian del Carpine una misión extraordinaria. Debía llevar una carta escrita en latín al rey y al pueblo de los tártaros, o sea, fíjate, siglo XIII. Finalmente, para cuando llegamos a la época de Colón, este libro tan meduloso de Gandía hace esta reflexión, que ya hacia fines del siglo XV, siglos hacía que los canes tártaros y los reyes cristianos, empezando por el Papa, trataban de establecer relaciones recíprocas para hacer frente al peligro común de los musulmanes. Terminada la guerra de Granada, con la victoria final española y cristiana, comenzaba la misión suprema de imponer el cristianismo sobre la tierra, o sea, de expandirlo sobre la tierra. Era una profecía que existía desde siglos y que Europa entera no ignoraba. Los franciscanos la difundían, Colón la conocía. Para cumplirla había que dirigirse a la India del Ganges, no por el camino terrestre, a través de los reinos infieles, es decir, acá hace referencia a los reinos musulmanes, siguiendo la ruta de la seda, tan antigua como el comercio entre el Oriente y el Occidente, sino por una vía nueva, sobre el Océano Tenebroso, fíjate que acá aparece lo del Océano Tenebroso, que debía unir, como había enseñado Aristóteles, las costas de España con las de la India. El Asia estaba dividida en varias Indias. En principio existía la división de la India pregangética, de la India infragangética, de la India posgangética, y de la India orientalis, o sea, la hoy llamada América. Claro. Es muy interesante. No, muy interesante. Una cosa más quería decirte, Pablo, como para ir ya redondeando el tema, después tarea para los que nos ven, profundizar, abrir horizontes sobre esto. Digamos, 2 cosas a mí me despierta toda esta hipótesis que hemos hilvanado, tratar de reconstruir muy sumariamente, ¿no? Por el poco tiempo que nos da la tele. Uno, la idea de que si hubo una América Islámica, hubo una especie de última cruzada en nuestros suelos. Esto contribuye a alimentar la hipótesis de posibles reliquias sagradas en nuestro suelo, la idea de una cruzada en nuestro suelo, de una guerra religiosa, pero también se desprende una mirada sobre una posible posición, quiero ser muy cuidadoso con las palabras, intermedias entre la leyenda negra, que habla de un exterminio genocida por una relación de civilización y barbarie, a una leyenda rosa, o sea, demasiado edulcorada, de que acá lo que había era mero salvajismo, y que prácticamente el hombre blanco, o mejor el europeo, vamos a decirlo con mayor propiedad, vino simplemente a generar un mestizaje y una mera... Sino que hay una instancia intermedia que se desprende de que acá hubo algunas situaciones de beligerancia
en tanto guerra y en tanto guerra religiosa. Es decir, algo que hasta ahora no se había tenido. Es decir, ni la leyenda negra del exterminio, del genocidio y el sometimiento, ni una leyenda rosa demasiado amañada, edulcorada, decorada, digamos, con oropeles, de una situación dialoguista con el Nuevo Mundo, sino que acá, probablemente con participación de nativos de uno y otro bando, se podría haber continuado algunos focos aislados, no sé si una cuestión así generalizada, de conflictividad que terminaron en muertes propios ya, pero que tendrían un signo y una significación totalmente distinta de la que se ha querido dar, sino que acá se continuó una reconquista y una cruzada, solo que en el Nuevo Mundo. Digo, se abre, digamos, una ventana que a mí me entró una duda al respecto, de decir, bueno, puede haber habido también, en este sentido, una batalla metafísica por la imposición de dos realidades que ya en Europa y en el mismo periodo, en otras partes del mundo, y en otras partes del mundo, en ese entonces histórico se estaba dando, que eran los grandes monoteísmos que entraban en conflicto, los grandes monoteísmos que estaban permanentemente chocando por territorio, en los mares y también en los territorios más inexplorados. Mira, ahí y yo también, digamos... Es muy interesante. Es muy interesante, y a modo de cierre hay que decir que aún para lo que se podría llamar de una manera un tanto simplista y muy genérica de paganismo, en el caso de las culturas precolombinas, lo cierto es que en las grandes culturas precolombinas, e incluso en aquellas que no eran tan grandes en cuanto a su sofisticación civilizacional y política, la idea, aún en ese paganismo muy variado, porque América era un pluriverso, no eran pueblos emparentados entre sí, no tenían los mismos dioses ni dioses equivalentes, era un pluriverso étnico. Sin embargo, estaba muy extendida la idea de la estructuración política y geopolítica de carácter imperial de matriz o de base religiosa. En el Incario está clarísimo eso. En el Incario está clarísimo que es una determinada base religiosa que da lugar a una expresión política, sociopolítica y geopolítica, que era el Incario en sí, pero el fundamento era religioso. Por eso también, esto que en un primer momento era choque o era motivo de choque, en algún punto también, con el avance de la evangelización, fue puente. Bueno, no se encontraron con gente que pensaba como el hombre moderno, que pensaba en un Estado laico, o que pensaba en república. Se encontraron con gentes que, por lo menos en las culturas, digamos, de mayor sofisticación y de mayor, digamos, las grandes culturas, ya tenía, digamos, esta manera de pensar que era la propia del hombre tradicional, más allá de la religión de la que se tratara. Sí, entonces, sí. Lo que primero es objeto de choque, o motivo de choque, puede terminar siendo puente para que, en definitiva, era lo que pasaba con los antiguos. Eso está incluso relatos en el Antiguo Testamento, es decir, ¿cuál es el Dios verdadero, el tuyo o el mío? Y que estaban las pruebas, las famosas pruebas por las que pasa Melquisedec con otros, o Moisés. O sea, esto era propio del hombre tradicional, más allá de la religión a la que perteneciera. Sí, seguramente habrá habido... El extraño es el hombre moderno, el distinto es el hombre moderno, por eso también nos cuesta tanto ponernos en la cabeza por supuesto, y en el corazón de aquellos hombres de otras épocas. En las mismas cruzadas, Federico de Hohenstaufen logra acuerdos de paz que fueron muy perdurables, o sea, no es que estamos hablando de que esto era inevitablemente un camino a la colisión y a la extinción de uno de los dos bandos. Acá habrá habido lo mismo, pero digo, ¿por qué no pensar también en esos focos de conflictividad que generan muertes? Un dato interesante de cosas que llegaron a América, obviamente está toda la cuestión del grial, que tiene, uno no sabe dónde termina lo histórico, al menos lo histórico corroborable, y dónde comienza lo conjetural o lo legendario. La cosa importante, a ver, que esto sí está corroborado, una de las poquísimas réplicas del Santo Sudario, Santiago del Estero. Claro. El corazón histórico y geográfico de la Argentina continental americana. Sí, Santiago del Estero, de donde era también una persona que llevaba en sus venas la sangre de San Luis, rey de Francia, que era conocida por los indígenas de Santiago del Estero, Mamantula, del siglo XVIII. Efectivamente, sí, yo no quise abundar en esa parte porque es una arista para otro capítulo, pero sí, la idea de que el cáliz sagrado autorizado por Cristo en la última cena, con la que incluso José de Arimatea hubiera recogido su sangre,
hay un montón de fuentes y yo digo, ha habido movimientos de investigación sobre el tema, ¿no? Pero siempre hay que revisar la historia y ver con mucho cuidado, pero ver. En la meseta de Samoncurá, en la Patagonia Argentina, hubo fundaciones que buscaron esto. Por eso el abogado que ocupó varias cátedras en la Universidad de Córdoba, que se decía él mismo heredero del bastón de mango de los bandos de los comechingones, Terrera, el abogado en su momento fue uno de los que más impulsaban a esta hipótesis. Pues fue muy criticado. Fernando Jorge Sotelo Roland hizo durísimas críticas sobre estas hipótesis que no están corroboradas. No me quise meter en ese punto, meritaría pero un programa por eso, pero estaría también alimentado si pensamos a América también como un suelo en el marco de este conflicto. Nos van a matar, pero en realidad es como que una cosa lleva a la otra. Es muy difícil, es muy difícil. Los comechingones eran un pueblo indígena de Santiago del Estero, centro de la Argentina, centro histórico de la Argentina geográfica americana, y la realidad es centro-norte, pero bueno, es madre de ciudades, la ciudad de Santiago del Estero, es la primera en Argentina, está en el corazón de la Argentina americana y en la historia nuestra, y los comechingones, vean lo que dice Jacques-Marie de Maillet, sobre los comechingones. O sea, era un pueblo muy particular. Muy distinto, hablando de los fenotipos. Muy especial. Muy especial. Bueno, Pablo, como siempre nos hemos dedicado a sembrar dudas más que certezas. Pero bueno, es un poco nuestra tarea. Así es. Un gusto. Vaya bien. Chau, hasta la próxima. Luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.